Pulitzer 2023 en fotografía. Su nombre es Rodrigo Abt, está en comunicación con nosotros en este momento y la verdad, en principio, la felicitación enorme por este premio, pero además también, bueno, celebrar tu mirada. Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo está? Florencia Gómez te saluda aquí desde Paraná en Canal 6. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Ahí estoy viendo la ciudad de Paraná, muy linda, de fondo. Sí, tenemos un lindo paisaje con el río también y con los atardeceres muy, muy especiales también. Se prestan lindo para la fotografía en este caso. Sí, bueno, en algún momento iré a fotografiar, espero que sea una buena noticia, Sí. pero sí, ahora que vivo en Argentina me gustaría conocer más el país y ir a Paraná. Bueno, te esperamos con los brazos abiertos. Ahora, en principio, bueno, preguntarte cómo te encuentra este nuevo premio en este año y también esta cuestión, ¿no? De ser o ser parte de un trabajo colectivo también de fotografía en este caso. Es un reconocimiento muy importante, como decís vos, porque fue un trabajo de 7 fotógrafos que cubrimos la guerra en Ucrania el año pasado. Y nada, que cada uno aportó sus fotografías bajo circunstancias muy difíciles durante todo el 2022, y el premio Pulitzer premió el trabajo por la contundencia, porque era muy completo, porque contaba muy bien la tragedia de la guerra, la situación de los refugiados, los civiles. eh, Nada, y como decís vos, creo que es bueno que sea un trabajo en equipo, que Claro. no sea solo mi fotografía. Yo hice un aporte, pero fuimos mucha gente que estuvo trabajando para que el trabajo salga bien. En este punto, en el caso de, bueno, quienes hemos visto las fotografías, si me permitís, hay como una suerte de contradicción muy, muy importante, porque por un lado, técnicamente son maravillosas. Eh, el nivel de luz, la nitidez, el recorte, ¿no? Del plano, y eso hace que sea una fotografía excepcional y por el otro lado el costado tal vez mucho más sensible de lo doloroso que puede ser retratar en un contexto de guerra. ¿Cómo te encontrás vos en todo esto, tu mirada en todo esto también? A mí me parece que la belleza de la fotografía como, como un instrumento, un vehículo para poder retratar la realidad, creo que eso es bueno porque, nada, la gente siente atracción por la imagen y se mete a través de la estética, de la luz, de la composición. Eh, es una forma de también atraer la mirada de un lector, de un televidente, porque los noticieros también usan mucho fotos fijas, y Claro. la técnica ayuda a eso. Ahora, después, atrás de ese, digamos, de ese formato fotográfico, de esa belleza de la imagen, está el tema, está el fondo, el trasfondo, la tragedia, la guerra, y las dos cosas se puede combinar una imagen atractiva para atrapar a un lector y que cuente una cosa muy dura en nuestro trabajo. Y cuanto mejor es la fotografía y cuanto más contundente es, más se va a meter una persona en la historia. Y en tu caso en particular, eh, ¿cuánto de vos interviene en el momento, ¿no? De realizar una composición de estas características? Porque entiendo cómo se utiliza justamente para contar una historia, justamente un registro fotográfico es esto, es estar mostrando este lado del mundo, pero también cuánto de vos interviene al momento de decir, bueno, esta es mi mirada, la construí de esta manera, y no querés que, ¿cómo decirlo?, que nada te arruine tal vez esa escena en definitiva.
cómo lo vas proyectando vos, porque me imagino que además, ¿no? De estar pensando en la composición o en lograr una muy buena toma, también estás en el medio de un conflicto bélico. Sí, sí, yo creo que la experiencia, los años de haber eh, tal vez cubierto otros conflictos, no solo este, te dan como esa seguridad de saber cómo es tu trabajo, digamos, dónde moverte, vas conociendo mucha gente también, colegas que te van guiando, que nos vamos ayudando. Eh, es una acumulación de experiencias para después estar en este lugar y nada, más o menos entender qué es lo que vos puedes hacer, saber cuál puede ser una mirada original tuya que pueda interpretar la escena donde tal vez en ese mismo lugar hay, no sé, 20, 30 otros fotógrafos que están queriendo contar lo mismo y vos también tenés que ahí tratar de buscar una imagen que una serie de imágenes que puedan recorrer una mirada más personal. Es un trabajo que lleva tiempo, que bueno, lo fui haciendo con el transcurso de 20 ya 23 años de trabajo. Y en este caso, ¿cómo se despierta la sensibilidad por el mundo de la fotografía? O cómo empezaste a retratar tal vez, no sé, teniendo tal vez una cámara en tu casa, cómo empezó ese vínculo tal vez con una cámara que efectivamente ahora te encuentra en este lugar. El vínculo, creo que el vínculo más, tal vez más fuerte que me ocurrió a mí fue cuando era un adolescente y estaba queriendo recorrer el mundo, el continente, el país, haciendo viajes con mis amigos completamente de vacaciones, ¿no? De mochilero, con esta idea de conocer otras. Me encontré con que la fotografía podía ser como algo que me acompañe y que pueda documentar y registrar lo que veía en lugares más como remotos para ese momento para mí. Y ese fue el momento que la fotografía hizo como un clic, o yo hice un clic con la fotografía, como entendiendo que podía ser un medio interesante, donde me sentía cómodo, donde tenía que estar en movimiento en la calle, en relación con los demás todo el tiempo. Claro. Ahí es cuando, ahí se entabló esa relación, ¿no? Hasta ahora. Siempre pensándolo desde el fotoreportaje o tuviste tal vez otras experiencias, no sé, mirando o intentando fotografiar, no sé, tal vez, digo, en este deseo de conocer el mundo, de recorrerlo, siempre desde el fotoperiodismo, o pensándolo tal vez como una cuestión de conocer el mundo a través de fotografiar paisajes, fotografiar escenas, o siempre estuvo claro el objetivo, por ejemplo, porque entiendo que has estado en otros conflictos bélicos, ya vamos a ir a ese punto en específico, pero en esta idea del conocer o del depositar tu mirada sobre el mundo, ¿siempre estuvo en esto, ¿no? De los conflictos o surgió después en el mismo recorrido, en el mismo camino? Siempre estuvo como enfocado en el periodismo, no tanto como no tanto con el deseo de los conflictos bélicos como algo tan determinado, sino era como el periodismo, los conflictos políticos o la actualidad, si lo querés llamar. Nunca me interesó la fotografía de naturaleza, paisajes, Claro. no sé. Y, y tal vez después, creo que por el destino, por haber vivido en Centroamérica, haber cubierto ya noticias bastante como duras,
de alguna manera fui transitando como ese camino de lo que se llama la fotografía de conflicto, la fotografía de guerra, ¿no? Eh, pero no sé si ese era el objetivo tan primario, era más la actualidad y el periodismo. Y entiendo que, bueno, has estado en otros lugares. A ver, acá justamente en este programa cotidianamente hablamos de noticias internacionales. Ucrania está a la orden del día. Todos los días hay una nueva narración respecto de qué es lo que está sucediendo allí. Pero también otro de los temas, por ejemplo, centrales tiene que ver con lo que sucede en la Franja de Gaza, también lo que puede suceder tal vez en Taiwán. En este punto, preguntarte por tu experiencia en otros lugares del mundo donde precisamente también has estado retratando este tipo de situaciones, ¿no? Conflictos muy, muy profundos también, con mucha historia detrás. Sí, sí, también hay conflictos que no son tan como conflictos abiertos, pero existen y son muy profundos. Por ejemplo, la lucha política en Venezuela por tantos años, Claro, sí, sí, bueno, sí. hasta el día de hoy, pero eran como escenarios de mucha conflictividad que en algún momento hasta parecía una guerra, porque esas protestas de la oposición contra el gobierno chavista eran realmente muy violentas y este, tenían mucha intensidad, o lo que tal vez esas guerras silenciosas que ocurren en Centroamérica con las pandillas, los narcotraficantes, un estado este, donde, donde las mafias están enquistadas en los poderes, o la guerra en México, la llamada guerra del narco en México, que no son guerras abiertas, pero que en algún punto se parece mucho y son distintas, es una experiencia distinta para cubrir. Y después tenés las otras, ¿no? Que sí son más de guerra declarada, como la de Libia, la de Siria, otras que Claro. me tocaron cubrir, que tienen, eh, que para mí también eran muy interesantes porque eran en otro continente, eran en países musulmanes. Claro, con otra cultura eh, completamente diferente también, me imagino todos esos, digo condimentos, pero en realidad no, son cuestiones culturales muy, pero muy fuertes que tienen una historia milenaria detrás y que también se ponen de manifiesto en este tipo de conflictos, pensando específicamente lo de Siria. sí, sí, totalmente. Y uno aprende mucho de los conflictos, que cada uno tiene como su propia dinámica. eh, 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 Aprende muchas de las cosas que pasan, porque uno, bueno, como fotógrafo tiene que estar siempre en el terreno, no es que puede escribir desde una oficina. Eso te permite tener como una aproximación de la historia muy directa, muy en carne propia. La verdad que es apasionante conversar con vos, y creo que se me disparan miles de preguntas para seguir conversando, pero quisiera que a modo de cierre tal vez nos digas cuál es el futuro en definitiva. Entiendo que es tu segunda premiación, en este caso con Pulitzer en fotografía. ¿Qué proyectás a futuro? ¿Qué esperás del futuro en este caso? Bueno, lo que espero, tal vez de alguna manera es algo parecido a lo que me pasó cuando fue la primera premiación en el 2013. Lo que yo esperaba, no era como un cambio radical ni en mi vida, ni en mi posición en la agencia, sino tal vez lo que pedía era lo mismo, era poder tener la libertad de hacer lo que hago, pero mejor, poder seguir haciendo lo que hago sin perder digamos, el ánimo, a pesar de que la situación, digamos, del medio es muy difícil. La situación de los medios, bueno, ustedes lo saben, es, es compleja, no solo en Argentina, sino en todos lados. Y
nada, de seguir teniendo la posibilidad de hacer esto, seguir haciéndolo y con mejores herramientas, con un poco más de libertad. eh, y nada, no perder las ganas de hacerlo. Creo que si el premio me ayuda a eso, estaría bueno. Bueno, bienvenido sea entonces. No tenés un destino próximo entonces, en definitiva. Bueno, sí, el destino próximo es el lunes que me voy a Afganistán Wow. a un reportaje sobre cómo está el país a 2 años de la toma del poder de los talibanes. Vamos con un equipo, una reportera griega y un camarógrafo holandés. Así que esa es como la primera cosa que estoy ahora medio como corriendo para prepararme y organizar un poco los últimos detalles. Rodrigo, la verdad, un enorme placer conversar con vos. Renovamos, por supuesto, desde todo nuestro equipo las felicitaciones y, por supuesto, bueno, que tu mirada siga depositándose con tanta belleza justamente para contar todas estas situaciones, ¿no? Que efectivamente suceden y que es importante también, ¿no? Justamente tener un registro de todo esto. Ese es el valor, en definitiva, que queda para la posteridad. Así que agradecerte muchísimo esta conversación y, por supuesto, las felicitaciones por este segundo premio Pulitzer, en este caso en el campo de la fotografía. Bueno, dale, muchas gracias y también qué bueno que ustedes están interesados en el fotoperiodismo y en el trabajo que hacemos nosotros. Por favor, realmente es un placer. Muchísimas gracias. No, a ustedes.